Muy buenos días. Que tengan un excelente día y como siempre la idea es pues ayudar que la iglesia de Cristo sea identificada para que así de verdad en todo se pueda glorificar a Dios tanto en nuestras vidas, en la adoración y en la organización de la iglesia. Identificando la iglesia de Cristo a través de la música instrumental. Esto es un tema tal vez dentro ya de las iglesias de Cristo no contradictorio porque se ha estudiado y a la final uno ha dicho, bueno, así está y como no es necesario los instrumentos, pues uno simplemente se ha adaptado y ya en este caso vive como vive la iglesia de Cristo cantando frutos de labios o a capela nada más. Ya no es motivo de cuestionamiento ni nada, excepto en algunos casos que comienzan a investigar, a cuestionar, pero luego de investigar y estudiar, pues dejan así las cosas y continúan nada más. Esperemos que sea por convicción y no solamente como se dice por tradición o por costumbre o porque ya el resto lo hacen. Pero ya abriéndose al mundo religioso en general, hay un poco de conflictos, puesto que casi todos no sé si hay alguno hasta ahora, yo no conozco un grupo, una religión, una iglesia, una denominación, lo que sea, que no le pongan instrumentos, excepto en casos cuando no lo hay. Pero todos, sin excepción, utilizan los instrumentos. Y esto es la pregunta. ¿Será que realmente esto ordenó el Rey de Reyes o no lo hizo? Si no ordenó, si no lo hizo, ni cuando mandó a sus apóstoles y ellos guiados por el Espíritu Santo enseñaron a adorar a la gente, al pueblo de Dios, si no hay esto, mandamiento, no hay un ejemplo, diríamos, donde se utilizó, y tercero, pues no es necesario, aquí es cuando viene el inconveniente. Primeramente debemos recurrir esto al Antiguo Testamento, porque a veces de pronto encuentran respaldo en el Antiguo Testamento y dicen, pero es palabra de Dios. Y eso sí es la verdad. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos claramente que Dios sí mandó. En Segunda de Crónicos, capítulo 29, versículo 27 y 26, nosotros encontramos que el rey David había mandado poner los instrumentos, pero que esto procedía de Jehová. Es un mandamiento de Dios y que David lo ordenaba y todo eso. Y ahí está escrito en la cita que ya les di, en Salmo 150. Es una cita que todo el mundo lo toma. Todo el mundo lo toma y respalda el cántico con música instrumental a nuestro Dios porque David lo ordena. Y ahí pues ordena, ¿no? Con arpa, con salterio, con todas estas cosas. Lo importante si vamos a estudiar, claro, sería muy difícil cuestionando a las personas por qué no lo hacen, el lugar y todas las cosas que pasaban ahí realmente cuando había estos instrumentos. Pero creo que normalmente para nosotros es suficiente de verdad entender hasta el último libro, al menos los que utilizan o utilizamos la Reina Valera, encontramos en el libro de Malaquías diciendo claramente que esta ley para Israel a través de Moisés, que ellos deben guardarlos, de ponerlos por obra estas cosas. Una vez más, era un mandamiento, una ley nacional, no era para todas las naciones, sino exactamente para la nación de Israel. Y Cristo dijo de esto, y Cristo dijo claramente de esto. En Lucas 24:44, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y el escritor de Hebreos, pues repitiendo en algunas ocasiones ya, dice claramente, porque mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso se encuentra en Hebreos 8:6. En ninguna parte de la escritura dice sí cosas y no otras cosas. No, en la escritura encontramos la ley o pacto, ¿no? O pacto. Esto es lo que encontramos refiriéndose a todo realmente de allá. Y Cristo vimos que dijo que era necesario. Entonces se cumplió estas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo.
de él, su vida mismo, todo lo que tenía que hacer y también lo que venía con él, el reino, sus cualidades y todas estas cosas, lo que venía con él. Era necesario que se cumpliese y ya se cumplió, y ya se cumplió. Pero haciendo referencia nada más a lo que es el Antiguo Testamento, pero ya entramos en el Nuevo Testamento. Los textos tradicionales que se ha utilizado, que utilizan, que yo también comencé estudiando, es Mateo 26:30, donde que habla solamente de que Jesús y los apóstoles entonaron un himno y de ahí salieron, solo cantaron. La palabra es bien clara, cantaron, ¿no? Cantaron. Y si respetamos los principios bíblicos, que no debemos ni siquiera pensar más allá de lo que está escrito, entonces debemos quedarnos en cantar. En el libro de Hechos, el capítulo 16 y el versículo 25 también es tomado, se ha tomado. Yo he aprendido esto también, por ende, viendo, revisando el contexto. El apóstol Pablo se encuentra detenido, se encuentra preso, y ahí podrían decir, bueno, es que está preso, no puede disponer, no puede tener un instrumento. Y dos, también es que ahí no es la iglesia. No están reunidos como iglesia, están afuera cantando por muchas circunstancias, y el hecho mismo de estar preso, y en aquel entonces eso impedía que tengan un instrumento, pero de todas maneras dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían, otra vez cantaban. Y llegamos a Romanos 15, el versículo 9 al 11 también habla de que hay que alabar en medio de los hermanos y todas estas cosas. Encontramos con claridad siempre cantar y alabar. Vamos a Primera de Corintios 14:15. Este es un texto que necesitamos un poquito más de observación. Entonces ahí dice, ¿por qué? Porque el contexto del capítulo 14 está exacto, de la cita que tomamos está exactamente hablando de la iglesia. Está hablando ya de la reunión de la iglesia, que estaban reunidos ahí, que todo se debe hacer decentemente y con orden, ya lo que es en la reunión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de todas las cosas que está hablando, coge exactamente en el capítulo 14 y el versículo 15, dice que pues, la parte B, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces vemos en los pasajes que pasaron ya a cantar y alabar, y aquí dice, cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Normalmente dicen que cuando se refiere al Espíritu Santo es con mayúscula, y aquí está con minúscula, entonces cantaré con el espíritu. Se puede referir a todo nuestro ser interior, todo nuestro ser interior. Sí, tal vez podríamos decir a lo que el Espíritu Santo les ha guiado, pero por el hecho de estar con minúsculo, entonces, a todo nuestro ser interior. Entonces debemos cantarle a Dios con todo nuestro ser interior, con todo nuestro ser, porque a veces nuestra mente está en otro lado y nosotros estamos cantando a Dios, realmente no estamos cantando ya con el Espíritu. Pero también dice ahí con el entendimiento. Esto sí, no sé si está especificando que tiene que ser que cada palabra que yo entiendo, a lo que canto, debo entender. Sí, pero de verdad que debe ser así. Debo entender cada palabra que yo entono en un cántico a nuestro Dios. A veces son himnos que nosotros no conocemos y son bonitos. O de pronto no nos hemos sentado a investigar qué significan ciertas palabras. Y como es bonito, nos gusta, estamos nosotros cantándole a Dios y pronunciando palabras que no entendemos. Dice con el entendimiento. Entonces debo entender lo que estoy cantando a Dios. Pero también puede incluir, cuando dice con el entendimiento, el entendimiento de las escrituras, el entendimiento de la palabra de nuestro Dios, viendo que si autorizado, no autorizado, si es agradable o no es agradable a nuestro Dios. Entonces, con el espíritu y con el entendimiento. Pero yendo a la aplicación hoy día, usted puede poner con el órgano, con la guitarra, como un reemplazo, ¿no? Ahí dice con el espíritu o como el entendimiento. Usted deberá molestarse un poco más y tener un poco más de conocimiento investigando este versículo, pero sería un reemplazo. Al usted poner un instrumento, ya no estaría cumpliendo con lo que dice ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, con el espíritu y con el entendimiento, sino con lo que sea que usted le ponga para cantar a nuestro Dios.
Encontramos también en Efesios 5:19. Es un versículo donde realmente el mundo religioso en general, los que defienden la música instrumental, creen ellos que han encontrado una base muy fuerte, muy contundente, por el simple hecho de que usted encuentra ahí pronunciando la palabra salmos, la palabra salmos. En Efesios capítulo 5, versículo 19, dice claramente así, el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo, dice, 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí cuando encuentran las personas, normalmente los que lideran, los que guían y aún los ciertos feligreses que ya han estudiado algo, que ya tienen estos argumentos, cuando dice que encuentran la palabra salmos, entonces dicen, vea, aquí está la palabra salmos, dice salmos. ¿Y qué significa esto? Los que han leído, por ahí han estudiado, dicen salmos significa tocar una citara, tocar una arpa o acompañar el cántico con una arpa. Eso es lo que dicen. Y aquí nosotros, ¿qué hacemos? Si solo leímos la escritura y nos presentan un argumento así, de verdad, uno no conoce el griego y muy pocas personas van a tener esta oportunidad de estudiar, de investigar, a ver qué realmente significa. Y bueno, algo se puede leer, ¿no? Se puede leer porque requiere de atención esta parte. Y no sabemos qué decir cuando de pronto nosotros, la iglesia de Cristo, los cristianos, nada más no lo utilizamos. No lo utilizamos en las iglesias de Cristo los instrumentos, y poner de pronto a alguien basado en esto va a ir contra nuestras conciencias y contra las conciencias de muchos. Y en algunos lugares sí ha sido pues causa hasta de división. Al menos acá no se ha dado estos casos. Pero la palabra salmos en aquel entonces, porque ha habido tres griegos, diríamos, el griego clásico, o sea, el griego el que utilizaban allá en el tiempo que se escribió esto, 1000 años, no sé, en el tiempo que escribió esto, todavía dicen que el griego este significaba lo que les acabo de decir, o sea, tocar un arpa o acompañar con una arpa, el cántico, refiriéndose a alabanza, sí, todavía significaba eso en el griego clásico, pero luego vino la historia, ¿no? De esta palabra, la historia, luego viene el griego bizantino y el griego moderno, pero ¿cuándo se escribió esto? Los estudiosos, los eruditos, porque ¿quién de nosotros podemos hacer eso, dedicarnos a esto? Pero los estudiosos, los eruditos, dicen claramente que en ese entonces sí significaba eso, pero y en el momento que fue escrito el libro de Efesios ya no significaba eso, ya significaba solamente como decir poesía, lo que es un salmo nada más y se puede cantar. Esto es algo muy importante, mira, o sea, muy importante. Y no solo eso, sino utilizando también un poco la lógica. No siempre la lógica puede ser verdad, pero en este caso podemos utilizar un poco. Primero, no encontramos más que este versículo la palabra salmos refiriéndose a la alabanza. No encontramos en ninguna parte más del Nuevo Testamento, excepto en Colosenses 3:16 también, ¿no? Que es paralelo a esto. Pero no encontramos. Y luego no hay mandamiento ordenando que se ponga instrumentos como fue en el Antiguo Testamento, específicamente utilizar los instrumentos. No lo encontramos. Y tercero, no encontramos un ejemplo de que los apóstoles o la iglesia primitiva estaban utilizando estos instrumentos para cantar a Dios reunidos como iglesia. No lo encontramos. Y tercero, no es necesario. Usted ahí donde está escuchando esto puede entonar un cántico a Dios, un himno a Dios, y usted no necesita un instrumento. Entonces, por estas razones, pues quedamos, en otras palabras, viendo, es preferible respetar lo que está escrito ahí, que mi conciencia no me moleste, que correr el riesgo que un día, yo en el día del juicio final, por esto vaya a decirme Dios, apártate de mí, hacedor de la maldad, porque hacedor de la maldad, allá en el contexto cuando Jesucristo dijo esto, no solamente se refiere a alguien que mata, a alguien que viola, a alguien que hace estas cosas terribles, no, un hacedor de la maldad
es también aquel que anda predicando del Señor, aquel que anda haciendo cosas fuera de la Escritura, por más buenas que sean en este mundo. El contexto lo dice claramente. Entonces, en Efesios 5:19 no encontramos de verdad, no encontramos mandamiento de utilizar instrumentos en la adoración, en el canto a nuestro Dios. No hay, no existe. Estos son los textos tradicionales que se utilizan. Y más luego vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero esto es lo tradicional que se coge. Y de ahí se va a Hebreos, pues capítulo 13 y versículo 15, hablando de que nuestra alabanza debe ser frutos de labios. Sí, frutos de labios que debemos ofrecer a nuestro Dios. Y Santiago 5:13, pues donde que dice, si alguno está triste, pues, afligido, haga oración, pero si alguno está alegre, dice, cante alabanzas. Aquí es algo importante, mire. Los que tienen acceso a este video, los que están escuchando, cuando usted está alegre, normalmente, ¿qué canta? O sea, ¿qué canta? Lo que sabe, lo que ha aprendido. Eso es lo que usted va a cantar. En este caso, para cumplir este mandamiento, ya sea en la iglesia y fuera de la iglesia, puesto que uno debe ser cristiano tanto dentro y fuera las 24 horas del día. Entonces, cuando usted está alegre y no aprende a cantar, no se dedica a cantar al Señor, a aprender, a practicar estas cosas que va a cantar, porque ninguna canción, ningún himno, nadie canta de por sí solo, excepto algunos que pueden improvisar algo, pero normalmente no somos así. Entonces hay que aprender para poder cumplir este mandamiento, el cristiano fiel, el cristiano que no es solamente cristiano cuando uno recurre a la iglesia, sino que es cristiano las 24 horas, debe, cuando está alegre, cantar alabanzas en todo lugar donde uno esté, en el trabajo, en la casa, en la recreación, en todo lado uno debe cantar alabanzas. Eso es lo que dice Santiago 5:13. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Esto, lo que acabamos de ver, estos versículos, nos da a entender claramente que se limita al cántico. Al cántico. Esto es lo que se llama a capelle. Y el mandamiento en Efesios y en Colosenses claramente es cantar y alabar. Cantar y alabar. Excluye tocar, excluye aplaudir, excluye todas estas cosas normalmente que se encuentran en los cultos, en el mundo religioso hoy en la actualidad. Y aquí está incluido todos. Aquí están incluidos todos y por eso es mejor que este tema no deben tocar, no se debe tocar. ¿Por qué? Porque no hay, creo yo, que no hay grupo de verdad que no toque, excepto cuando no, las condiciones no dan, pero todo el mundo utiliza instrumentos. Entonces póngase usted a hablar, de pronto usted como pastor o alguna persona, a hablar esto a las iglesias, esto va a causar muchos conflictos y le van a tildar, a apuntarle como hereje, perturbador, inclusive como un hermano muerto y todas estas cosas. Eso le van a decir, pero es mejor no decirlo, ¿no? Y ahora estamos topando este tema porque también es importante, puesto que es una parte de la adoración a nuestro Dios, tanto en la iglesia como externamente, porque debo ser cristiano, hijo de Dios siempre, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura, Jesús les dijo a los apóstoles en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. Esto es parte de toda la verdad. En toda la verdad encontramos estos versículos dando con qué debemos cantar a nuestro Dios. Pero hay argumentos que presentan normalmente el mundo religioso, porque esto no es nuevo, ni yo soy la primera persona que estoy topando esto. No, esto no es así para nada. En el pasado, todo el tiempo se ha topado este tema y ha sido tema de mucha discusión, puesto que de verdad adorar a Dios es algo emocionante. Entonces, todo el mundo quiere adorar a Dios, y qué más cuando queremos hacer tal como a nosotros nos gusta. Siempre debemos tener presente esto, ¿no? Que Dios es espíritu, nosotros somos carnes, y los gustos de Dios no van a ser los gustos de nosotros, porque a veces solo entre los esposos hay una diferencia de gustos, porque el uno es hombre y el otro es mujer. Hay una diferencia, al uno le gusta una cosa y al otro no. Y peormente en este caso, si estamos hablando del Dios Todopoderoso, que Él es un Dios santo, un Dios puro, y nosotros somos carne, somos diferentes, somos de carne y hueso, como se dice, ¿no es cierto? Entonces hay que ver los gustos,
deben ser diferentes o pueden ser diferentes y nosotros tenemos que adorarle a Dios agradándole a Él, no agradándonos a nosotros mismos. Ahí la música es algo que a todo el mundo nos gusta, que a todo el mundo nos agrada, a unos de un tipo, a otros de otro tipo, pero creo que a todos nos agrada la música. Pero encontramos nosotros un argumento que realmente ellos dicen, pues los que defienden la música instrumental, ellos dicen, yo no creo que sea malo, ¿no? Si es solamente adorarle a Dios más bonito y todo eso, yo no creo que sea malo. Cuando usted recurre al Antiguo Testamento, no como tomando la ley para aplicar a nuestras vidas, puesto que está escrito en Primera de Corintios, dice que en Primera de Corintios 10, que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros, entonces recurrimos al Antiguo Testamento y encontramos en Levítico capítulo 10, nosotros encontramos a Nadab y a Abiú, que Dios les había ordenado que prendan o que ofrezcan fuego aquí en un lugar, pero ellos tomaron fuego de otro lugar y solo es fuego. Podía decir, mire, no, pero es que es fuego mismo, con tal de prender no hay ningún problema. Dios ha sido siempre, ha sido, es y será muy estricto en lo que Él dice. Por eso no hay que añadir ni hay que quitar nada de la Biblia, de toda la verdad que Dios ha mandado. Entonces, cuando ellos ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les había mandado, dijo que prendan, pero dijo que tomen de acá y que prendan acá, entonces fueron destruidos, fueron quemados. Mire, y eso es lo que hoy día de pronto usted dice, pero no pasa nada. No, no importa, si es solo algo para que se ponga más bonito, porque caso contrario estamos aburridos y inclusive dicen que nos dicen a los que no utilizamos instrumentos hermanos muertos. Pero si se hace esta aplicación a lo contrario, si está usted en una reunión con todos esos instrumentos, bonito, alegre, bailando, cantando al Señor y todas esas cosas que suceden ahí, quítele los instrumentos para ver qué sucede. Verá que ahí se acaba toda la emoción, se acaba toda la felicidad. Cuando le están diciendo a la iglesia de Cristo que son hermanos muertos, realmente sin los instrumentos, ellos son los muertos, porque todo se acaba. Por eso todo se acaba la emoción, se acaba esa felicidad que están manifestando en el momento que está toda esta música instrumental. Entonces hay argumentos como esto que no pasa nada, que que no es ningún problema. Dicen esto, ¿no? Con la intención, en otras palabras, de aplicar, de que quede absuelto para poner los instrumentos, cosa que lo hacen porque tenemos el libre albedrío de parte de nuestro Dios. Pero también encontramos en el libro de Hechos, viendo la severidad de Dios, en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, acerca de un hombre y una mujer, una pareja, Ananías y Zafira, que ofrecieron dar algo a Dios y después no dieron todo, simplemente, pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene dar una parte nada más de lo que ya ha ofrecido? Mire, ¿qué pasó? Murieron instantáneamente. Lo que quiero recalcar en esto es que esa frase, decir no importa, que es mejor esto para Dios más bonito y así podemos atraer a la juventud, porque la juventud se está perdiendo y todas estas cosas, atraer a Dios, eso es lo que dicen. Posiblemente usted puede atraer a la juventud, pero lo que Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y Pablo dice que ese es el poder de Dios para la salvación. Entonces a la humanidad hay que predicarles el Evangelio porque ese es el poder de Dios. Si el poder de Dios no puede transformar nuestras vidas, no puede transformar a las personas y hacer que nos enfoquemos en Dios, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si el Evangelio, que es el poder de Dios, no lo puede hacer peormente, un show, un momento bonito, agradable, con toda esa música y todo eso. Hay que predicar el Evangelio y no atraer a la gente con un poco de música. Es como atraer a la gente con un plato de comida. Entonces, hay que predicar el Evangelio y vemos que este argumento realmente no es correcto. ¿Por qué? No importa, no pasa nada. Sí importa, sí pasa algo, porque Dios siempre ha sido recto, siempre ha sido justo, siempre ha sido veraz. La Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y alguien dice en alguna ocasión, hablando ya, retomando lo que decía en Efesios 5:19, el de la palabra salmos. Dice, y el argumento, ¿no? Pero es que el libro de Salmos no es ley, porque ahora en los Nuevos Testamentos pequeñitos, en esos azules, vienen Salmos y Proverbios al final. Entonces también dice, no, Salmos no es ley. Salmos no es ley. Inclusive tomando lo que Jesucristo dijo,
en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Pero Jesús en su ministerio, en el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 34, en el capítulo 12, versículo 39, en el capítulo 15, versículo 25 y en muchos más del libro de Juan, Jesucristo, refiriéndose al Antiguo Testamento y lo que estaba sucediendo ahí, dijo: no está escrito en vuestra ley, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Entonces él estaba citando el libro de Salmos y diciéndole que era ley. Por más que el mundo diga que no es ley, si Jesucristo dice que, no, que es ley, es ley. Entonces, esto hay que tener presente cuando dicen de pronto el libro de Salmos no es ley. Y no necesariamente para argumentar, para una discusión, contienda, sino para que usted esté seguro pues de lo que usted está ofreciendo a Dios cuando se reúne como iglesia a cantar a nuestro Dios. Les expliqué ya del griego clásico, el griego bizantino y el griego moderno, que en aquel entonces la palabra salmo sí significaba de verdad tocar, acompañar con un instrumento, con una cítara, con un arpa. Pero en el tiempo que ya fue escrito este libro de Efesios, ya no significaba eso. Otra parte dice, también un argumento que se ha escuchado, pero muéstreme un texto o una cita que prohíba tocar los instrumentos en la adoración a Dios. Y ahora esto de verdad hay que ser honestos, no encontramos donde el Espíritu Santo guiando a los apóstoles o Jesucristo diga prohibido tocar instrumentos en la adoración. No vamos a encontrar, no vamos a encontrar. Y bueno, siempre se debe de tener un argumento que sea lógico, que sea bíblico, apegado a la verdad, porque argumento puede inventarse cualquier argumento uno y decir cualquier cosa, pero debe ser un argumento lógico, ¿no? Un argumento correcto, entendible, para que no haya fuga de ninguna otra respuesta más. Entonces, es lógico, de verdad no va a encontrar, y es un argumento bien fuerte. Pero, ¿qué le parece esto? Si usted dice, refutando a esto, también, bueno, usted muéstreme un pasaje bíblico, un texto bíblico que autorice la música instrumental. Y además, sí está prohibiendo, sí está prohibiendo. Porque cuando Dios ya da con qué, si Él dice con el espíritu, con el entendimiento, frutos de labios, que le cantemos, que le alabemos, si ya da con qué, está excluyendo lo demás. Se ha puesto el ejemplo en varias ocasiones de un niño. Usted como padre o como madre le dice a su niño o a su niña, hazme este café, y le da el café, el agua y el azúcar. Le da estos tres elementos: hazme el café, hazme este café. El niño va a hacer, si es obediente, hace eso. Pero si es desobediente, que va, no, mi mamá no me dijo que no ponga leche, que no ponga esto, y va a añadirle cualquier cosa. No, eso es desobediencia. Entonces, aplicándole esto exactamente ya a lo que Dios ha dado, ¿con qué? Si Dios ha dado con qué, frutos de labios, con el entendimiento en espíritu y en verdad, que le cantemos, que le alabemos, ¿ya da con qué? Con todo nuestro ser. ¿Ya da con qué? Con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Si ya da con qué, está excluido, está prohibido lo demás. Esto es normalmente lo que debemos tener en mente, no para defender una idea, una costumbre o algo que de pronto algunas personas, bueno, como yo no sé bailar, no me gusta la música, ¿no? Porque esto a veces va acompañado de danza, de baile y todas estas cosas. Entonces, no, tenemos que respetar a Dios, nos guste o no nos guste. Si Dios demanda algo, así debe ser. De verdad no hay un texto que prohíba, pero tampoco hay un texto que autorice. Pero cuando Dios ya da con qué, está prohibido todo lo demás. Esto es los argumentos que se presentan, pero hay algo más en Apocalipsis 5, 8 y 9. No lo he leído en ningún libro, simplemente esto me ha pasado en la vida, puesto que cuando comencé a estudiar la escritura se me vino esta inquietud, porque ya había acá el mundo
tal, y todo hablando del aspecto religioso, y todos metían estos instrumentos, y yo me inquietaba porque nosotros lo hacíamos con frutos de labios, y yo no había tenido estos estudios, ni esta enseñanza, nada. Pero cuando encontramos nosotros en Apocalipsis 5, esto es tomado por los que defienden para presentar de verdad diciendo que Dios ahí está autorizando. En Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8 y 9, ahí habla claramente de que hace mención de un instrumento y dice: y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, y cantaban un nuevo cántico diciendo, y ahí viene todo lo que cantaban, lo que decían. Entonces, mire, ahí en el versículo 8 dice claramente que tenían arpas, y al inicio del 9 dice, y cantaban un nuevo cántico. Y entonces eso es el argumento. Mire, ahí tienen arpas y están cantando. Y esto es, utilice la lógica, pues ahí estaban tocando y utilizaron instrumentos. Pero si usted se detiene un poquito más en el versículo 8, dice que tenían, primeramente, todos tenían arpas, pero también dice copas de oro llenas de incienso. Y ahí mismo dice que son las oraciones de los santos. Cuando usted se va a investigar esto de lo que es figuras de dicción, ahí va a ver que esto es una figura, ¿sí? Se llama metáfora. Entonces aquí claramente es un lenguaje, porque el libro de Apocalipsis no es escrito literalmente, no totalmente, en ciertas partes simbólico y en muy pocas partes literal, la mayoría es simbólico, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que podemos ver claramente dice que la voz que oyeron ellos, pero esto es que la voz que ellos oyen, ¿no? Cuando están cantando, lo que ellos están cantando, lo que Juan está escuchando claramente dice que son las oraciones de los santos. Estas arpas, estas copas llenas de incienso que está viendo, que está escrito ahí, no son que estaban tocando, dice que son las oraciones de los santos. Es una representación, un símbolo. Las arpas y las copas llenas de oro o de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces no dice que estaban cantando, que estaban entonando, pero si usted le coge la palabra de ahí del versículo 8 claramente, y dice arpa, y el inicio del 9, y cantaban un nuevo cántico, o sea, rápido, parece que eso está sucediendo, pero eso de verdad otra vez no es literal. Claramente ahí mismo está explicando, dice que son las oraciones de los santos, no dice que tocaban. También en Apocalipsis capítulo 14, en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 2 y 3, también encontramos de esta manera: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. También dice que aquí tenían arpas, hace la mención de arpas, ¿no? Pero dice claramente, mire, y la voz que oí era como, esto es un símil, o sea, igual, era es como cuando de pronto a usted le dicen, eres como una flor, o eres como un animal. No es que sea animal ni que sea flor, sino claramente por sus características, sus cualidades, le están haciendo una comparación. Entonces aquí la voz que ellos cantaban, que era de verdad una voz muy linda, muy bonita, por eso es que dice que la voz que oía de ellos era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces tampoco es una base, se puede decir, para defender la música instrumental. En sí la intención no es criticar en absoluto a nadie, pero de ley, para decir algo que está mal, hay que sacar a relucir lo que uno cree de verdad que es incorrecto y lo correcto, lo que uno cree que es mentira y lo que es la verdad. Espero en especial contribuir a los miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, puesto que esto es un tema muy emocionante y muy controversial en el mundo religioso, pero al menos espero contribuir con algo para que usted, cuando vaya a alabar a nuestro Dios,
a cantar a nuestro Dios, lo haga en espíritu y en verdad, con el entendimiento y en espíritu. Y no solamente el día que se reúne como iglesia, sino en todo lado haga lo que dice el Espíritu Santo. Si alguno está alegre, cante alabanzas a nuestro Dios. Una vez más, gracias por su atención, y esto usted no tiene que creer, excepto si usted mismo lo investiga, lo lee y llega a una conclusión. Pero en el Nuevo Testamento, que es toda la verdad que el Espíritu Santo guió, no encontramos mandamientos de utilizar instrumentos. Uno, no encontramos ejemplo bíblico, los apóstoles ni la iglesia primitiva lo haya hecho. Y luego, no es necesario. Y tercero, en donde quiera nosotros podemos cantarle a nuestro Dios. Esto es lo que se llama a capela. A capela. Algunos han dicho que es la música de la iglesia, pero simplemente es entonar himnos o cánticos con nuestros labios. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.